A ver, ¿ahí se me escucha? Sí, doctor. Ok. Entonces, como le decía, el tema de hoy es un poco más largo porque va a implicar ver imágenes y necesito la participación de todos ustedes. Porque aquí, si yo solo explico las imágenes, no creo que se aprenda. Va a ser muy difícil que ustedes puedan tener un aprendizaje bien. Las imágenes también hay que tener en cuenta una cosa. Las imágenes se aprenden mientras más ves imágenes. Eh, Cuando ustedes empiecen a ir por diferentes especialidades, diferentes rotaciones, vean imágenes, vean imágenes constantemente, traten de involucrarse mucho en eso. Cuando ven tomografía y todo, ¿por qué? Porque la única manera de aprender, digamos, lo anormal es sabiendo lo normal, o sea, viendo cómo en realidad es una placa normal. Entonces, mi consejo es, después de esta exposición, vayan a realizar imágenes normales. Por ejemplo, pongan una imagen normal de mano, una imagen normal de tórax, una imagen normal de rodilla. Y luego, cuando ustedes ven lo anormal, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque como yo le comento mucho a los residentes, nosotros no somos radiólogos. Los radiólogos son los más expertos viendo imágenes. Sin embargo, nosotros tenemos que al menos poder detectar algunas cosas. Y en eso es cuando tú ves lo normal, tú vas a poder ser capaz de detectar que algo hay anormal en esas imágenes y de esa manera poder sospechar. Entonces, ese es mi consejo. Hoy día vamos a tener una revisión de imágenes, vamos a participar. Si no saben la respuesta, no hay ningún problema porque están aprendiendo, pero para que esto se les quede mucho más es que tienen que revisar imágenes normales. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ir por la radiografía primero. Cuando nosotros en reumatología pedimos imágenes, sobre todo radiografías, lo que buscamos es evaluar espacio articular, hay que evaluar erosiones, la alineación, si hay calcificación y progresión. ¿Por qué? Porque por el artritis reumatoide vemos si es que el paciente tiene erosiones, si estas han aumentado, probablemente nos está indicando que no hay una buena respuesta al tratamiento. Las ventajas de la radiografía es que es accesible, lo tenemos en todos lados. Lo puedes tener en una posta médica muy, muy alejada del Perú y lo vas a tener. Y aparte no es invasivo. La desventaja es que no discrimina tejidos blandos. O sea, yo no puedo ver tendones ahí, no puedo ver músculos, no puedo ver ligamentos, eso no se ve ahí. Y hay una superposición de anatomía. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si yo pido, por ejemplo, una radiografía de la rodilla, estoy viendo una imagen en dos dimensiones de una estructura que es en tres dimensiones. Entonces, se superponen muchas cosas. Entonces, eso me puede traer algunos errores en la interpretación. Estos son criterios de clasificación de la artritis reumatoide que eran antiquísimos del año 87. ¿Y por qué los pongo acá? Porque, ¿cuál era el problema con estos criterios del 87 con respecto a los del 2012? ¿Alguien me puede decir? O pregunto, En los del 2012 no hay ningún criterio radiológico, doctor. ¿por qué crees que pasa eso? Renzo, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Por qué hicieron ese cambio? Doctor, tal vez sea porque la presencia de erosiones no es solamente de la artritis, o sea, no es tan específica. No, no es tanto por ahí. ¿Alguien que Doctor, tenga... ¿Sí, eh, quién quiere hablar? ¿Quién es? yo Andrea. pienso, sí, doctor, yo pienso porque las manifestaciones radiológicas ya se muestran cuando la enfermedad ya está establecida como tal Muy bien. y los criterios, bueno, ya 2012 se pueden presentar cuando la enfermedad recién está comenzando. Exactamente. Acá, sí, como ven en la imagen, yo estoy señalando este séptimo criterio en el cual dice alteraciones radiológicas típicas, en las cuales dicen erupciones, osteoporosis yuxtaarticular, ¿no? Definida la teoría afectada. Cuando un paciente tiene erosiones o ya tiene osteoporosis yuxtaarticular, es una artritis ya establecida. Como nosotros solemos decir, a veces los que están en consulta ven que hay un vigilante ahí, ¿no? Ese es el vigilante mismo, te dice, doctor, hay un paciente con artritis afuera.
Yo digo, ¿de dónde saben que es artritis? Porque ve a los pacientes con deformidades en manos. O sea, él no es médico para decir que es artritis, pero él ya interpreta eso. Entonces, cuando nosotros veíamos a un paciente con las manos con deformidades, pues es una artritis establecida que ya tiene daño y pues el tratamiento no va a volver las articulaciones normales. Lo que vamos a evitar es que se siga dañando más nada más, pero eso va a quedar así. Entonces, ese era el problema. Entonces, el problema radicó en que nosotros necesitamos unos criterios que más bien me ayuden a detectar esos pacientes que son más tempranos, que vienen con un cuadro más, digámoslo así, temprano o menos, o que no está establecido. Entonces, los criterios del 2012 nos permiten eso. Y eso es lo que tienen que entender. Por eso es la idea de por qué esos criterios ya no son tomados en cuenta en el 2012. Acá vemos que, por ejemplo, en la artritis reumatoide se van a afectar las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y también se afectan las muñecas, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué está señalando estas flechas? ¿Alguien me puede decir? ¿David? Doctor, donde está su puntero rojo, me parece que está señalando edema o inflamación de las partes blandas. Aquí. ¿No están Ya, las ahí, flechas amarillas? sí, sí, doctor. Como dice ella, no, no. Ahorita vamos a ver. Pero empecemos con algo. Si van a participar, levanten la mano y yo los hago participar. Si nadie habla, yo ya pregunto. ¿Les parece para tener un orden? Ok, entonces, lo que comenta su compañera es cierto. O sea, acá vemos aumento de las partes blandas. ¿Vemos esto acá? Como unas cinturitas. Esas partes blandas. Y eso probablemente me está indicando que esta articulación probablemente esté inflamada. ¿Quién me está señalando esta flecha aquí? ¿Alguien que me quiera decir? Levante la mano. A ver, Renzo. Pinzamiento de la articulación metacarpofalángica, doctor. Excelente. Sí, miren, si vemos la segunda, que es esta de acá, de la derecha, vemos que el espacio prácticamente está conservado, ¿no? Vemos la cabeza del metacarpo, vemos la falange y hay un espacio conservado. Pero acá el espacio está disminuido. Lo mismo en el cuarto dedo, ¿no? Pero acá es mucho más notorio. Muy bien. ¿Y qué me están señalando los asteriscos? ¿Alguien que quiera participar? A ver, alguien que no sea Andrea ni ¿cómo se llama su amigo Renzo? Alguien que no sea Andrea ni Renzo que ya están. A ver, hablando. ¿Son erosiones óseas, doctor? No, 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 no. ¿Alguien más? Nicole, Osteoporosis yuxtamedular. no. ¿Alguien? Renzo. Osteopenia yuxarticular, doctor. Eso sí, es osteopenia yuxarticular, no osteoporosis. ¿Ah? La osteoporosis, recuerden, se define con qué. ¿Cómo es el diagnóstico de osteoporosis? Con ¿Mm? una densitometría. Exactamente, entonces no puede ser que es osteoporosis. Entonces es que hay osteopenia. Inclusive los radiólogos cuando informan una radiografía de columna, por ejemplo, dicen, oh, miren, las vértebras están así, así, hay alteración del disco acá, acá, y no dicen osteoporosis, dicen, hay signos de osteopenia, dicen, porque es lo que puedes tú definir por radiografía. Para que tú definas si tienes osteoporosis, tienes que decir, o tienes que tener una densitometría ósea. Entonces sí, hay osteopenia y articularmente. Se nota claramente, ¿no? Miren esta imagen y vean esto. Diferente, ¿no? ¿Qué están señalando estas dos flechas? ¿Alguien que me diga? Levante la mano. A ver, Renzo. Las erosiones articulares marginales. ¿Y por qué se llaman marginales? ¿Alguien que me quiera explicar por qué? Antes de Renzo. Pregunto entonces. Le pregunto a ver, ¿a quién pregunto? ¿Quién está por acá? Fátima. Porque están ubicados en los bordes donde, pues por eso se llaman marginales, en ese caso. Ya. Muy bien. A ver, Fátima. Está en los márgenes y por eso se llaman marginales, ¿no? Porque son del margen.
Pero ¿qué más? No, no, ya, está bien, profesor, pero ¿por qué se da esa erosión en el margen? Fátima, Porque en ese caso podría ser la articulación, o sea, la parte de la unión del hueso con el cartílago, donde está dando la inflamación. algo por ahí, pero ¿alguien más? A ver, Fabricio. Doctor, porque en casos de artritis, lo primero que se inflama es la sinovia y de ahí va a comenzar a causar erosiones justo pues a los márgenes donde se une ¿Pero la por qué aquí? sinovia. ¿Y por Porque qué en el centro? porque es en el punto de unión entre la sinovia y el hueso. ¿Y el centro? Bueno, porque la inflamación de ahí se dirige y causa pues activación de los osteoclastos. Ya, más o menos, ya, más o menos, ambos más o menos. La explicación es la siguiente. Aquí en esta parte, donde estaba señalando el puntero, toda esta zona, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Alana? Cartílago. Exactamente, está el cartílago. Acá está el cartílago. Entonces, como dijo Fátima y dijo Renzo, ¿no fue? No me acuerdo. Dijeron, hay un aumento en la sinovia. Exacto. Entonces, la sinovia empieza a proliferar. Pero va a proliferar tanto que va a ir por fuera de esta zona, de donde está el cartílago. Entonces, al ir por fuera, la membrana va a tener contacto directo con el hueso. Al tener contacto directo, lo erosiona por todo el fenómeno fisiopatológico que acaban de decir. Entonces, esa es la explicación por qué son marginales, porque son del margen. ¿Quién me dice que es de estas las flechas y el asterisco? ¿Alguien? Pregunto entonces. Marifesa Mayoa. Sí, doctor, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Qué señalan las flechas y los asteriscos en esta imagen del lado izquierdo? Eh, la flecha también señalaría erosiones marginales Excelente. y ¿El el asterisco? asterisco, el pinzamiento articular. Ya, muy bien. Si se dan cuenta, vamos a retroceder un poco. Aquí hay un pensamiento, ¿no? Vemos que acá el espacio está prácticamente conservado, aquí está disminuido, acá también disminuido. Pero miren este, acá no hay espacio, ¿no? Prácticamente está, este dedo, si yo lo veo, tendrá movilidad, podrá flexionar. ¿Ustedes creen eso? ¿Qué piensan? No, doctor. No, No. Entonces ese dedo como debe estar anquilosado probablemente, ¿no? O sea, sin movimiento. Y miren acá, prácticamente ya está pegado también, miren qué espacio tan chiquitito hay acá. Igual acá, ¿no? Y acá es lo mismo, miren, prácticamente no hay espacio en estos dedos. No hay espacio, acá hay erosiones. Entonces, este es un paciente ya establecido. O sea, un paciente viene así a la consulta, ¿qué hacemos? O sea, ¿usted cree que el tratamiento va a hacer que esto de acá se transforme a esto? Eso no va a pasar nunca. Entonces, lo que vamos a hacer es acá tratar de la enfermedad, la actividad residual, pero esto ya es de tratamiento más quirúrgico, algo para reparar y tratar de hacerlo más funcional al paciente. Imagínense un paciente con los dedos deformados. ¿Ustedes creen que puede comer bien? ¿Ustedes creen que se puede asear bien? ¿Ustedes creen que puede hacer trabajos bien? No va a poder, tiene que eh, reeducarse, por decirlo así. Entonces, es complicado. Tratemos de que los pacientes no lleguen así. Acá estamos en el pie, lo mismo erosiones, osteopenia, erosiones. ¿Qué más ven acá? Renzo, una subluxación de la metatarsofalángicas. excelente. ¿Qué significa la alineación? Dijimos en las radiografías vemos varias cosas, erosiones, espacio, alineación. La alineación, miren, está desviado, ¿no? Está con una subluxación. Miren estos pies.
Ya pues ni hablar acá, ya pues este pobre pisito. Este paciente probablemente tenga problemas para usar zapatos, este paciente probablemente no va a poder usar un zapato convencional que tú vas a una tienda, en un supermercado, en un mall, y te compras unas zapatillas que a ti te gustan. Probablemente no va a poder. Él va a tener que hacerse zapatos ortopédicos, va a tener que usar zapatos probablemente abiertos. Entonces, es bien complicado, porque miren, tiene un juanete gigante acá. Entonces, es bien complicado. Luego vamos por las espondiloartritis. Las espondiloartritis se dividen en dos grupos, las espondiloartritis axiales y las periféricas, ¿no? Eh, no creo que sea necesario explicarles esto, probablemente esto ya lo han visto durante sus semanas previas con sus tutores. Y lo importante es ver acá las espondiloartritis periféricas, significa que predominantemente tienen compromiso periférico y vemos que acá sí puede haber compromiso distal, compromiso proximal, y vemos acá estas imágenes, ¿no? Quiero que alguien me diga qué se ve en la cabeza de flecha. Cabeza de flecha, solo la cabeza de flecha. ¿Nadie? Muy bien, pregunto. Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, Ah, ¿sí? ¿Se me escucha? sí, dime, ¿qué ves en la cabeza de flecha? Mm, Diría que está viendo un pensamiento articular. Hay una disminución del espacio articular. Muy bien. Y aquí, en la flecha, con cola corta, Es un osteofito. un osteofito. Muy bien. Acá también, en esta también se ve un osteofito. Si se dan cuenta, en la artritis reumatoide no había formación de nuevo hueso, como en este caso está viendo. O sea, que hay formación de osteofitos. ¿Y qué más? ¿Qué más hay acá? ¿Alguien se da cuenta de algo más que no señale las flechas? Pregunto entonces si nadie responde. Sebastián Lindo, Doctor, buenas noches. ¿algo más que veas en esta placa que te interese? Tal vez en el dedo índice parece que, bueno, hay como un pinzamiento, como una desviación también. ¿Cuál? ¿Este dedo? Ujú. Aparte del pinzamiento, ¿no? Articular que es las metacarpofalángicas. ¿Dónde más hay otro pensamiento? Ahí, bueno, debajo donde está señalando su puntero. Acá. Ujú. Ya. ¿Alguien más que tenga algún comentario? A ver, Renzo. Doctor, parece como si hubiera una inflamación de partes blandas. También, miren este dedo, todo rechoncho. Pero acá nomás miren este dedo. Miren qué pasa acá. ¿Es igual a esto? No, no. ¿Qué hay acá? ¿Qué está pasando en esta falange distal y en esta falange media? Miren esta imagen. Por eso digo, vean lo normal. Si ustedes ven lo normal, esto es teóricamente normal. ¿Ya? Teóricamente normal porque esta parte tiene hinchazón, pero no, aparentemente no hay mayores cambios. Pero miren cómo es la cabeza, miren cómo es una falange, parece un peón, y miren cómo es la falange proximal. Mírenlo acá. ¿Es igual? No, no. ¿Qué hay acá? Nicole, Sí, doctor. Parece haber resorción. claro, miren, comparen nomás con este lado. Esto es como si fuera una torre, como si fuera una torre del ajedrez. No tiene la parte superior, miren, se ha erosionado. Y acá en la falange distal, que tiene que ser como un peón con su base, miren, tiene erosiones centrales. Esto llama mucho, mucho, mucho la atención. Y estos son hallazgos de una espondiloartritis periférica, que puede ser, por ejemplo, una artritis psoriásica. Acá también, miren, tiene sus erosiones. Entonces, por eso les comento,
Para que ustedes vean lo anormal, tienen que saber primero qué es normal. A ver, en la figura A, ¿qué nos muestra las flechas y qué nos muestra el asterisco? Franco, Sebastián Paucar. Sí, doctor. ¿Ahí se me escucha? Sí, En el caso de las flechas vendría a ser pinzamiento. En las flechas de arriba con, o tal vez, acá, estamos acá primero. Aquí, ya. en la primera. Las flechas son los osteopitos y el Osteocito. asterisco, ajá, perdón, y el asterisco es el pinzamiento. Osteocito, acá. El asterisco no es osteocito. No, me refería a que las flechas son los osteopitos Ujú. y en el caso del asterisco indicaría pinzamiento. Ya sí hay pensamiento, pero hay algo más. Mira cómo es. ¿Qué te parece ahí? Como si fueran zonas de erosión. Hay erosiones, exactamente, hay erosiones. Hay disminución del espacio, es totalmente cierto. Hay formación de nuevo hueso con osteocitos y hay erosiones centrales, que es una característica de las espondiloartritis. Y en el B, ¿alguien quiera comentar del B qué hay en las flechas y qué hay en los asteriscos? Por cierto, a ver, un segundo. Eh, Andrea, tú eres la delegada, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Cuántos grupos son? ¿Cuántos somos en la Ujú, sede? ujú, ¿sí? Somos 29. ¿Y qué pasó con la mitad? Bueno, yo les he comunicado por el grupo que tenemos, pero solo dos compañeras me han justificado que no pueden ingresar porque están regresando a sus casas, algo así me comentaron. Ok, ya, continuamos. Muy bien, entonces, ¿qué hay acá en esta imagen? ¿Alguien que quiera comentar? A ver, pregunto en todo caso. Marco Antonio Rodríguez. Sí, ya. Primero, coméntame las flechas. ¿Qué señalan las flechas? No, 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 no. Radiológicamente. Hay osteocitos, formación de nuevo hueso. Claramente, miren, miren. ¿Y qué está mostrando este asterisco? El asterisco solito, el único, el de acá. ¿Alguien? A ver, Renzo Chávez. Ah, son dos Renzos, ¿no? Renzo Chávez y Renzo Giordano. Renzo Chávez, Mm, No sé, doctor. ¿este es tu hijo? ¿Mm? ¿Renzo? Sí, doctor, no sé. Ok. ¿Marife? Eh, sí, doctor, ese asterisco solo es un pensamiento articular. Hay pinzamiento articular. Se puede ver, parece que erosiones, pero es un pinzamiento. Y estos dos asteriscos, Es este engrosamiento del hueso cortical, ¿cómo se llama eso? osteitis. Estás por ahí, más o menos. Falta una palabra antes de periostitis. ¿Ya? Hay periostitis. Y es una característica de las espondiloartritis periféricas ante la artritis psoriásica. Hay formación de nuevo hueso, tanto en la parte periférica como en la parte del hueso mismo. Vemos acá esto, es una periostitis. Aquí, ¿qué ven? Esto es prácticamente esto, lo mismo. ¿Qué hay ahí? ¿Alguien? Renzo Giordano. Serían resorción y osteofitos. Exactamente, los asteriscos muestran los osteocitos, pero no hay resorción, ¿qué son? Erosiones. 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 Que es parte de una resorción, obviamente, pero son erosiones. Y aquí, ¿qué pasó en este pie? Parece que le hubiese caído un cuetón.
A ver, Andrea. Una, mm, una luxación, doctor. Mm, No, ¿alguien? Alana. Las flechas señalan formación de nuevo hueso, osteofitos. Exactamente. Y los asteriscos. No estoy segura, doctor. Ya, miren, tomen foto de esta placa en su mente, grábenla, ¿ya? Vamos a retroceder. Creo que por acá tengo otro ejemplo, déjenme ver. No, vamos a retroceder. Ya, esta no es la mejor forma de decirles que es el pie normal. Esto no es pie normal, este es un paciente con artritis, pero miren cómo son las cabezas de los metatarsianos. Miren cómo es la cabeza de las falanges, ¿ya? Miren cómo es, más o menos así. ¿Eso y acá? ¿Mm? ¿Mm? Entonces ahí sí es resorción. Lo que hay acá es una resorción de las cabezas de las falanges y de las cabezas de de los metatarsianos. No hay las cabezas. No hay las cabezas acá tampoco. Miren, las cabezas de las falanges. No hay. No hay acá tampoco. No hay acá. Y esto parece una copa invertida. Y esto parece un lápiz, lo que se llama lápiz copa. Y acá no hay la cabeza de los metatarsianos. Esto es lo que se conoce como artritis mutilans. No hay cabezas acá tampoco distales, miren. Esta es una forma severa de una artropatía psoriásica. Se ve, es bien, bien complicado. Vamos avanzando con la osteoartritis. La osteoartritis o la artrosis que comúnmente conocemos tiene muchas características para determinarla. Uno son la formación de quistes subcondrales, hay osteocitos, disminución de espacios y esclerosis subcondral. ¿Qué significa esclerosis subcondral? Por debajo del cartílago. Ojo, la segunda y tercera metacarpofalángica usualmente están respetadas, pero si tú tienes hallazgos sugerentes de una osteoartritis y hay compromiso de la segunda y tercera metacarpofalángica, piensa que no es una osteoartritis primaria, sino que puede ser una CPPD, que es una enfermedad por depósitos de pirofosfato de calcio, o una hemocromatosis. Aquí está, como les digo, la osteoartritis afecta las distales, las proximales, las metacarpofalangicas no las suele afectar. Y miren acá, esta es una radiografía muy bonita donde vemos las metacarpofalángicas muy bonitas, pero en las interfalángicas distales hay disminución del espacio. Estos son los quistes subcondrales, porque están por debajo de del cartílago. Vamos a ver si vemos algo más acá. Suele haber erosiones y son erosiones centrales. Pero hay algo importante, la osteoartritis o artrosis erosiva, que es una enfermedad, es un subtipo de artrosis muy severa, que se da mucho en los pacientes adultos mayores y que tiene una característica en la parte radiográfica. Clínicamente suele ser más dolorosa, genera más sinovitis, más inflamación, pero radiológicamente lo diferencia. Y está señalado por las flechas. ¿Qué es lo que está mostrando las flechas? ¿Alguien que me quiera decir? Carlos Joaquín Malca. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, Osteofitos, ya hay unos osteocitos, ¿no es cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué forma tienen? eh, bueno, hay un edema circundal, No tanto, sí hay, pero no tanto, pero ¿qué forma tienen esos osteocitos? en los picos del oro, No, ¿qué forma tienen? Mira, te voy a dibujar acá. ¿Cómo está? Mira. en alas de gaviota. En alas de gaviota. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hay ahí. Son en alas de gaviota. Cuando tú tienes una artrosis y la placa te muestra deformidades en alas de gaviota, altamente sospechoso de osteoartritis erosiva. Miren las metacarpofalángicas, bien bonitas.
sin alteración. La muñeca sin alteración. Y este cuadrito es el que yo quiero que ustedes aprendan y se lo, no memoricen, sino que sepan que todo lo que hemos discutido está acá. ¿Cómo? Porque te dirán, doctor, pero usted dijo que uno tiene, por ejemplo, las espondiloartritis periféricas como la artritis psoriásica tiene erosiones centrales, pero la osteoartrosis también las tiene. Y la artritis reumatoide afecta a las metacarpofalángicas, excelente, pero no afecta a las distales. Pero la artritis erosiva te dice que usted tiene sinovitis, tiene hinchazón, entonces puede parecer una artritis reumatoide. ¿Cómo diferenciamos? Entonces, este cuadrito les va a ayudar. Miren, la artritis reumatoide afecta ¿qué? Metacarpofalángicas, las muñecas, los tendones cubitales y extensores del carpo. La artritis psoriásica que afecta metacarpofalángicas, muñecas, interfalángicas proximales, distales. La osteoartritis o artrosis en general, las distales, las proximales y la primera carpo-metacarpiana. ¿Cómo se llama la artrosis de la primera carpo-metacarpiana? Renzo Giordano. Risartrosis. Excelente, risartrosis. Y la erosiva, como es un subtipo, afecta lo mismo. ¿Cómo está el espacio articular? La disminución del espacio articular, hay disminución del espacio y es simétrico. Mientras que en la artritis psoriásica y en la osteoartritis suele ser asimétrico. ¿Qué pasa con las erosiones? En la artritis reumatoide son marginales. En la artritis psoriásica son frecuentemente centrales con crecimiento óseo, o sea, con los picos del oro, como usted está diciendo, u osteocitos. La osteoartritis o artrosis hay quistes subcondrales y osteocitos. Y en la erosiva hay erosiones subcondrales con localización central, creando apariencia en alas de gaviota que habíamos visto. Osteopenia periarticular, la artritis psoriásica es muy poco común. En la osteoartritis hay esclerosis subcondral. No sé si les mostré eso. ¿Dónde les puedo mostrar eso? Aquí. Ven que esta imagen de acá está más blanquita, ¿no? Y más blanquita, ¿qué significa? Radio opaco, radio lúcido. A ver, Radio Paco. radio opaco. Muy bien. Cuando está más radiopaco el borde subcondral se llama esclerosis subcondral. ¿Por qué? Porque está haciendo depósitos de calcio en el cerebro, está esclerosando. Entonces, esa es una esclerosis subcondral. Entonces, eso es lo que dice acá. Entonces, hay esclerosis subcondral y acá también. Y miren, en la artritis reumatoide suele haber aumento de volumen de las partes blandas. En la artritis psoriásica sí, pero también incluyendo dactilitis. Por ahí alguien se dio cuenta, ¿no? De la radiografía que vimos acá. Miren este dedo, todo rechoncho, ¿no? Que nos indica que probablemente haya dactilitis. En la artrosis, en la osteoartritis o artrosis puede haber, y en la caso de la erosiva, ausencia de tensiones marginales y puede haber un poco de aumento de partes blandas u osteopenia. ¿Por qué? Porque esta se parece como una artritis reumatoide, pero no tiene el mismo comportamiento ni los mismos comportamientos. Este cuadrito se lo aprenden y van a ver las placas de una forma diferente. La gota puede también tener algunas erosiones, son erosiones mucho más grandes, dense cuenta, no son como las erosiones de la artritis o de otras, suelen ser más laterales y son como el sacabocado, ¿cómo se dan cuenta? Como se ha visto cuando sacan con una cuchara de helado, así, de esa manera, entonces suelen tener una forma más diferente. Los depósitos de pirofosfato de calcio, es importante que cuando ustedes piensan esto, esta enfermedad, hay que buscar que el cartílago se haya calcificado. O sea, ¿cómo se llama la calcificación del cartílago? ¿Mm? Andrea, Condrocalcinosis. condrocalcinosis. Entonces, miren, acá tenemos esta rodillita y miren este bordecito blanco que va por el medio. Este bordecito que va por acá. Esa es la condrocalcinosis. O sea, se ha calcificado el mismo cartílago. Acá también, miren. Y acá, en el caso de la muñeca, se busca el cartílago fibro triangular, o cartílago sí, fibro triangular, que está acá. Entonces, esa señal de la flecha y ahí está calcificado. Y eso es parte de la condrocalcinosis. Otras EDTC como el lupus, el Sjögren, la esclerosis sistémica pueden tener artritis, sí. La distribución es muy similar a la artritis reumatoide, o sea, no afectan las distales, pero
no suelen ser erosivas, ¿no? ¿Qué está señalando estas flechas acá? ¿Alguien que me diga? Ya con todas las placas que hemos visto en este momento me pueden decir. ¿Mm? Pregunto. Entonces le pregunto a Carlos Muñoz. Ah, sí. ¿Mm? Mm, voy a decir que esos están formando como, mm, serían como erosiones o resorciones. No te escucho bien, ¿qué hay? Ah, son como resorciones que está viendo de los márgenes. ¿Pero de qué? De la articulación. Ah, de las falanges distales. Ya. Y eso es lo que, ¿qué te hace pensar eso? Las articulaciones aparentemente están normales, pero vemos que las cabezas de las falanges están alteradas, ¿no? Miren, la cabeza es más o menos como este de acá. Ujú. ¿Acá hay cabeza? No. ¿Acá hay cabeza? No, Tampoco. Acá tampoco. Acá. Entonces hay una resorción de las cabezas de las falanges distales. ¿En qué enfermedad se podría ver eso? ¿Renzo? Esclerosis sistémica. Claro, una esclerosis sistémica. Recuerden que ¿por qué pasa el Raynaud? ¿Qué es el Raynaud? ¿Alguien que me diga qué es Raynaud? ¿Nadie? ¿Fabricio? No, es un fenómeno en el cual hay una vasoconstricción que es exagerada en los pequeños vasos de los dedos. Es una vasoconstricción exagerada debido al frío o al estrés. Se va a ocurrir en las partes distales. Y es por eso que el dedo se pone primero blanco, porque hay una disminución del flujo. Luego se ponen cianóticos porque el flujo ha disminuido más severamente. Y luego cuando el flujo se reincorpora, vuelve a la normalidad, se vuelve rojo. Entonces, eso está indicando que hay una alteración, una vasculopatía alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces se están obliterando. Y si se están obliterando esos vasos sanguíneos, no va a llegar nutrición a esas partes distales. Entonces, ¿qué pasa? Ese hueso se empieza a reabsorber, hay una resorción ósea. Entonces, este es un hallazgo sugerente de una esclerosis sistémica. En la artritis reumatoide también puede haber compromiso cervical. Recordemos que en la unión atlazoidea hay cartílago y hay también membrana sinovial. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con artritis y tenga cervicalgia, no le digan solamente, bueno, es un problema de estrés, estás contracturado. Hay pacientes que por tener ese dolor del cuello, luego van a la emergencia por cuadriparesia. ¿Por qué? Porque recuerden que acá tenemos el atlas, que es la primera vértebra, y el axis. Y el axis tiene este dientecito que acá está, que se llama el proceso odontoides o la apófisis odontoides. Y por esta parte del medio está pasando la médula. Esto está fijo acá. Aquí está fijo. Pero ¿qué pasa si tú tienes un paciente con artritis reumatoide con mal control? Esta parte que tiene sinovia se empieza a erosionar. Se erosiona y este proceso odontoides sale de esta unión. Y cuando hay flexión cervical, puede ir hacia la médula, comprimirla y ocasionar una mielopatía compresiva. Y cuando pasa eso, ¿qué hacen? Cuadriparesia. Miren acá, normalmente se ve así, como esto de acá. Hay un espacio, pero está prácticamente junto. Pero miren cuando flexiona, cómo se separa. Esto indica que hay una subluxación atlo-axoidea y eso genera mielopatía. Tengo una paciente que tuvo con cervicalgia, le pedimos la placa y se detectó esto, se mandó al neurocirujano, el neurocirujano le programa, pero ustedes saben que en el Seguro Social pues es una cuestión muy administrativa, ¿no? Muy bien, neurocirujano, sí, tienes eso, tienes que operarte, pero tienes que sacar tu referencia, pues, porque no tienes referencia a, perdón, a neurocirugía.
Muy bien, entonces empezó a sacar su referencia y todo, y la paciente empieza a sentir debilidad de los miembros superiores e inferiores. Va a la emergencia, ya se había subluxado y había hecho una mielopatía. La tuvieron que operar de emergencia, la operaron, ha quedado con secuela. Lamentablemente, o sea, puede mover un poco los brazos, pero las piernas no tanto. Y ahí, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, digamos, si fue detectado, ¿por qué no la operaron a tiempo? Cosas administrativas que yo tampoco me explico, pero eso llevó a que la paciente esté así. Y las espondiloartritis axiales, ya hemos visto, que son aquellas que tienen predominio axial, tienen diferentes manifestaciones. La más común es la espondilitis anquilosante, ¿no? Pero también sabemos que las espondiloartritis periféricas pueden tener compromiso axial, como la artritis psoriásica, la reactiva y la asociada enfermedad inflamatoria intestinal. Cada una de ellas tiene diferentes compromisos. Esto no es necesario que lo vean, pero hay que saber que ellos pueden tener también compromiso axial. Acá están los criterios modificados de Nueva York para el espondilitis anquilosante, que seguramente lo han visto durante sus semanas de evaluación, y los criterios ASAS para clasificación de espondiloartritis axial, donde tienes que tener sacroiliitis en imágenes, o más, perdón, más una característica de la de espondiloartritis que es cualquiera de estas. O al revés, puede ser HLA-B27 más dos o más características. Pregunta importante, ¿el HLA-B27 es diagnóstico? Pregunto entonces. A ver, le pregunto a Fátima. No, doctor, puede relacionarse con varias patologías, ¿no? La espondilitis anquilosante, creo que también la artritis psoriásica. Ya. Pregunta, pero a ver, si voy, te cambio la pregunta. Si es negativo, ¿te descarta? No, doctor, no descarto. Y si es positivo, ¿te confirma? Creo que es más como apoyo al diagnóstico, pero no es que confirme tampoco. Ya. ¿Alguien que quiera comentar algo más sobre el HLA-B27? En realidad, el HLA-B27 en la población peruana es muy bajo, muy, muy bajo. No es como en otras poblaciones donde sí se ve un porcentaje mucho más alto. Creo que la población venezolana, por ejemplo, colombiana, tiene mucho más alto. Andrea, Creo, doctor, cuando el HLA-27 es positivo, tiene que haber dos hallazgos típicos o más de dos para que pueda ser confirmatorio el diagnóstico. ¿Cómo está ahí? ¿diagnóstico o clasificación? La clasificación. Claro, pero, a ver, les digo una cosa, el HLA-B27, si bien es cierto, como dice acá, puedes usarlo como parte de los criterios para clasificar a un paciente, el HLA-B27 positivo no es diagnóstico. Yo me puedo sacar ahora un HLA-27 y probablemente me salga positivo. Eso no indica nada. Y al revés, si sale un HLA-27 negativo, no me descarta la posibilidad de que mi paciente tenga una espondiloartritis. Porque como hemos dicho, en población peruana suele ser muy bajo. Entonces, ¿para qué lo piden? Pedimos porque el HL27 tiene un valor pronóstico. Porque aquellos que tienen HL27 suelen tener una enfermedad mucho más grave, suelen tener uveitis. Entonces, eso tiene un valor más pronóstico que diagnóstico. Y acá tenemos la sacroileitis, que según la graduación de New York modificado, tenemos grado 0, grado 1, grado 2. El grado 0 es normal, el grado 1 es sospechoso. Grado 2 que hay una normalidad mínima con áreas pequeñas localizadas con erosiones o esclerosis. Grado 3 que la normalidad es definida y grado 4 cuando es severa o total anquilosis. Por ejemplo, vamos a ver estas plaquitas para que... Esta gráfica de aquí nos muestra una sacroiliacas normales. Acá tenemos, por ejemplo, que es el sacro, estos son los ilíacos. Entonces la articulación es la sacroiliaca, que es como una S, ¿no? Itálica. Vamos acá, vemos el espacio adecuado, bordes adecuados, no hay erosiones, igual en el lado izquierdo. Ahora vamos a la pregunta, a la siguiente figura, la A. La grado 1 es sospechoso, o sea, prácticamente tú puedes decir acá, a mí me parece normal. O sea, es un poco difícil determinar un grado 1.
Sin embargo, el grado 2 ya hay erosiones o esclerosis. Si se dan cuenta, el borde prácticamente no tiene ningún cambio, pero acá el borde es mucho más blanco. O sea, hay esclerosis subcondral, hay esclerosis, puede haber disminución de espacio e incluso erosión. El 3, el grado 3 ya prácticamente es notorio. Si se dan cuenta, acá el espacio articular no es igual, ha disminuido, hay esclerosis, y acá inclusive se ven erosiones en el camino. Y el grado 4 prácticamente es anquilosis. Miren, no hay espacio, está en cero. Aparte, miren, hay una artrosis de cadera. Entonces, esto es la gradación de New York modificado. Y acá es algo importante diferenciar entre un osteofito y un sindesmofito en un paciente que tiene un problema en columna. A veces vemos la columna y yo les digo, ¿este es sindesmofito o es osteofito? El sindesmofito es un puente y el osteofito es lo que conocemos como picolar. La diferencia está en dónde nace. Un sindesmofito va a tener esta forma, es decir, es prácticamente vertical y une vértice con vértice. En cambio, un paciente con un pico de loro no tiene esa forma. Vamos a mostrarle por acá, no sé si tengo imágenes, creo que no. Ya les voy a mostrar acá. En cambio, el osteofito lo que va a hacer es lo siguiente. El osteofito es primero horizontal, luego vertical y regresa al otro. Y suele ser más grueso. ¿Qué otras cosas vemos? Acá no se ve muy bien esta imagen, lamentablemente, pero ahorita les muestro. Miren acá. Tenemos la vértebra y tenemos este puente. Es delgado, prácticamente vertical, une borde con borde o vértice con vértice. Este es un sindesmofito. Otro de los problemas que ocasiona las espondiloartritis axiales es cuadratura de las vértebras. O sea, la vértebra tiene como una depresión central, la que se vuelve más cuadrado, significa que es un problema inflamatorio. Y los shiny corners o las esquinas brillantes que vemos acá son por depósitos de calcio secundarios a la inflamación que hay en la zona de la inserción de los tendones. Y eso se debe a una espondiloartritis. Acá vemos una caña de bambú, claramente, signo de la daga, miren. Sacroiliacas, miren, no hay sacroiliacas. Acá tampoco, miren, sacroiliacas, no hay. Y miren, la espondiloartrosis, que es la artrosis que les dije que tiene los picos del oro. Miren de acá. Este es un perdón, un osteofito. Vimos el sindesmofito o puente delgadito vertical que une los dos vértices. En cambio, el osteofito o pico del oro es horizontal, asciende, vuelve a ser horizontal y es grueso. Vemos acá. Este es un clásico osteofito de una espondiloartrosis. En las osteoartritis, tanto de cadera y de rodilla, tenemos la graduación de Kellgren-Lawrence y se gradúa de 0 a 4, siendo 0 normal. Acá vemos 0 normal, un espacio adecuado. El grado 1 es dudoso. Puedes ver algunos osteofitos que se quieren por ahí presentar, pero es raro. El grado 2, que es un grado donde ya defines osteofitos. Miren, por ejemplo, aquí están las espinas de la tibia, son como unas dunas redonditas. Y acá vemos que tienen como unas puntas. Esos son osteofitos. El grado 3 ya es osteofitos múltiples, cuando acá disminución del espacio, esclerosis subcondral, como vemos en esta parte radio opaca. Y grado 4 ya es severo, donde hay contacto prácticamente el hueso, la disminución de espacio es severa, y hay osteofitos como este. Miren. En cuanto a la cadera, cuando hay una artrosis de cadera, el desplazamiento de la cabeza del fémur nos puede indicar o nos puede ayudar un poco a determinar la causa. Puede ser un desplazamiento medial, puede ser un desplazamiento axial, es decir, en el mismo eje, o un desplazamiento superolateral. Aquí, por ejemplo, más parece superolateral, ¿no? No se va hacia el eje, no se va hacia el, sino está más superolateral, una artrosis severa. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando es medial, esto se debe a un impeachment femoroacetibular que es más de manejo traumatológico. Si es axial, se debe básicamente a una artrosis secundaria. O sea, por ejemplo, puede ser que el paciente haya tenido un accidente de tránsito, ha tenido una infección en la zona, tiene una artritis reumatoide, algo que digo.
En cambio, la superolateral se asocia más a una artrosis primaria, como es el caso. En las infecciones, tanto en artritis séptica como en osteomielitis, suelen ser normal al inicio las placas. No suelen ser de mucha función, nos ayudan más como un basal para ver si en el tiempo después del tratamiento hay algún cuadro crónico, ¿no? En la artritis séptica los hallazgos pueden ser tumefacción de tejidos blandos al inicio por el aumento de volumen, pero luego puede haber erosiones, la osteopenia, disminución del espacio articular como daño. La calcinosis cutis, miren, estos depósitos de calcio que ven acá se ven en la placa, porque es calcio. Entonces se va a ver. ¿En qué enfermedades podemos ver esto? ¿Alguien que quiera comentar? Pregunto. Ah, bueno, levantaron la mano. Fabricio, En la dermatomiositis. una. ¿Y cuál otra? Esclerodermia, doctor. La esclerosis sistémica. En las dermatomiositis se suelen ver más en las dermatomiositis juveniles. También se puede ver en adultos, pero más es severa en las dermatomiositis, perdón, juveniles. En la ecografía podemos valorar muchas cosas, reumatismos extraarticulares, como por ejemplo tendinitis, bursitis, etc. El artritis reumatoide para el diagnóstico, el tratamiento está dudoso aún. Las espondiloartritis, las entesopatías, la artritis por cristales, la arteritis de células gigantes para evaluación de la arteria temporal. Las ventajas accesibles también actualmente la ecografía está disponible en muchos lados, no invasiva, no radiación, no contraste. La desventaja es que es operador dependiente y eso nos pasa mucho. Y a veces cuando los radiólogos hacen ecografías no están formados en hacer ecografía musculoesquelética, entonces puede haber eh, algunos resultados que pues, no son muy concordantes, ¿no? Y los tejidos blandos profundos no son bien evaluados. Esto vamos a ir pasándolo porque esto no creo que les ayude mucho. La tomografía, importante es evaluar diferentes estructuras, pero sobre todo en reumatología lo usamos para evaluar el compromiso pulmonar que está asociado a diferentes enfermedades como la esclerosis sistémica, el Sjögren, la artritis reumatoide. Ventajas rápida, actualmente la tomografía está en todos lados. O sea, obviamente no lo vas a encontrar en un puesto de salud, pero lo encuentras en muchos lugares en ciudades. Las imágenes son digitales en diferentes planos, pero la desventaja es que usa altas dosis de radiación, relativamente caro dependiendo el tipo de estudio. No diferencia adecuadamente parte planetaria y se necesita contraste en algunos casos. Esto no les voy a explicar, esto lo van a ver ya después. Resonancia magnética, importante en algunas artropatías inflamatorias. Algunos usan la resonancia para ver artritis reumatoide, porque la placa radiográfica puede ser que sea muy normal, no ponemos nada, pero en la resonancia sí se pueden encontrar unas erosiones muy pequeñas que nos pueden ayudar al diagnóstico. Las infecciones muy importantes, sobre todo cuando son infecciones articulares, donde nos puede ayudar un poco al diagnóstico. Y en vasculitis de vaso grande se usa porque podemos usarles como angioresonancia. Ventajas, la resonancia no tiene radiación. Un segundito. El perrito quería ladrar. Ya. La ventaja, la resonancia no usa radiación, por si acaso. Eso es algo importante. Tienen que saber que no usa radiación, porque se me ha dicho, no, pero me va a irradiar mucho, es el paciente. No, no usa radiación. Es como un imán. Por eso es que no pueden entrar pacientes con dispositivos que puedan ser metálicos. Importante que identifica los tejidos blandos muy bien. Por ejemplo, por eso en la resonancia de rodillas se puede ver problemas de los meniscos, de los ligamentos, ¿no? No suele usar contraste, en algunos sí, no es contraste iodado como lo que se usa en las tomografías, sino es un contraste paramagnético y evalúa adecuadamente imágenes vasculares. Le va muy bien en esa parte. La desventaja es que sí es un examen muy caro. Una resonancia, por ejemplo, una angioresonancia de aorta, que a veces uno pide para un paciente con Takayasu, que incluye aorta torácica, aorta abdominal, brazos supraórticos, puede estar costando unos 2.000, 2.500 soles. Entonces es un poco caro. Un segundo. Es poco accesible, sí es cierto. No todos los hospitales lo tienen. No está tampoco en todas las ciudades. Yo, por ejemplo, yo soy de Chimbote y hasta cuando yo estudiaba no había resonadores. Todos iban a Trujillo.
Y cuando, creo que recién hay hace un año, o sea, y hay ciudades donde no existe un resonador y tienen que irse a otras ciudades, entonces es un poco menos accesible. Es un procedimiento largo, no es como una tomografía, no sé si les han tomado una tomografía alguna vez, tú entras, si este pulmón te dicen respire, bote, listo, no te muevas. Pero en cambio en el caso de las resonancias sí es un procedimiento más largo porque tienen que tener una buena posición, el paciente tiene que estar mucho tiempo ahí, tiene que escuchar las indicaciones del radiólogo o del tecnólogo para tener ciertas imágenes en ciertos momentos, entonces es muy largo. Algunos pacientes tienen claustrofobia, entonces no toleran el procedimiento y eso impide que el paciente pueda hacer el procedimiento de manera adecuada. Y tiene múltiples contraindicaciones, ¿no? Entre ellas, como les dije, tener algún tipo de eh, artículo metálico. Bueno, esto les voy a... creo que en un grupo de alumnos vimos una resonancia magnética de cintura escapular y pélvica y ahí usamos algunas secuencias. Decirles ahorita eso creo que les va a ser un poco complicado. Me gustaría que aprendan esto, pero aprendan esto dos, el T1 y el STIR. El T1 y el STIR es prácticamente un inverso al otro. El STIR es supresión de grasa, es decir, la grasa no se va a ver. Entonces, todo lo que es líquido se va a ver hiperintenso, o sea, se va a ver blanco. Mientras lo que es grasa se ve hipointenso. Y el T1 es al revés. Lo que es líquido es hipointenso y lo que es grasa se ve hiperintenso. Entonces, vamos a ver. Pregunta, ¿cuál es T1 y cuál es STIR? A ver, pregunto. Franco Sebastián Pauca. Sí, doctor. ¿Cuál es T1 y cuál es STIR? La T, la, la B sería T2, si no me equivoco. T2, ¿seguro? A ver, si ven acá, este es un corte de qué tipo, sagital, axial o coronal. ¿Mm? Sagital, doctor. Sagital. Sagital viene de sagita, de flecha. Como si tú le metieras un flechazo a un paciente, lo partes. Entonces estás partiendo en dos partes. Entonces, esta es las vértebras, acá está la médula, acá está músculo, ¿y qué es esto? Grasa. Esta es la grasa y esta es la piel. Como le dije, el STIR es supresión de grasa, o sea, la grasa se saca, entonces no se ve. Y en el T1, el líquido es oscuro, es hipointenso. Si acá está la médula está en medio de qué, o está dentro de qué, del líquido céfalo raquídeo. Es negro. Entonces, este es un T1. En cambio, en el STIR, la grasa se suprime, por lo tanto, esta grasita se va a ver oscura y todo lo líquido es blanco o hiperintenso. Entonces, el líquido cefalorraquídeo. Vemos acá, entre los discos siempre están hidratados, siempre por eso pero miren, la flechita muestra algo acá. Y en T1 también muestra algo acá. Si yo estoy viendo esto acá, en esta esquina, esta vértebra, algo hiperintenso, o sea, digamos, de intensidad líquido, ¿qué me está indicando esta flechita? Entonces, en esa esquina de esa vértebra. Marife, Marife, Sí, ahí sí, doctor. En ese caso sería una inflamación. exacto, hay edema. Acá hay edema, lo que me indica que viene inflamación en esta esquina. Es un shiny corner, ¿no? Pero ya no hay radiografía de resonancia, me está indicando que hay inflamación aquí. Pero si acá en la T1 yo digo que todo lo que es más intenso es grasa y veo estas puntitas, ¿qué me está indicando? Que es una infiltración grasa. Entonces, ¿eso es activo o es crónico? ¿Mm? ¿Qué dices Renzo Chávez Ponce? Crónico, doctor. Crónico. Entonces, para eso nos ayudan las resonancias, nos va a ayudar mucho. Sí, Yaneli, es crónico, exactamente. Entonces, eso nos ayuda la resonancia.
¿Cuál de estas? Miren, este es algo bien interesante. Dentro de las espondiloartritis axiales tenemos dos, la espondilitis anquilosante y la espondiloartritis axial no radiográfica. Miren, esta es la radiografía de este paciente, de sacroiliaca. Aparentemente bien, es un New York modificado a cero, no hay mayor problema. Pero se le hizo una resonancia porque tenía dolor sacroiliaco. ¿Cuál es STIR y cuál es este T1? A ver, le pregunto a Sebastián Lindo, Sí, doctor. ¿cuál es T1 y cuál es STIR? Ah, ahí, de uno vendría a ser ¿Mm? el de la. A ver, el B es STIR, el del medio. ¿Por qué? Mm, A ver, Fátima, Creo que sí sería la B, doctor, porque se ve como la inflamación. perdón, no te escuché. Fátima, Ahí me escucha, doctor. sí, ahora sí. Ah, ya, que la B sería la STIR porque como que se ve la inflamación con las flechas y en la imagen C sería T1. Pero ¿cómo diferencias una de otra? O sea, y por las flechas, pero si no hay las flechas, Por la supresión de la grasa. ¿cuál grasa? ¿Solo por eso? A ver, Andrea. Por los discos intravertebrales, doctor, porque en el STIR me parece están hiperintensos, en cambio en el otro Exactamente, está hipo por contenido líquido. exactamente. Miren, esto de acá es la grasa, esto blanco. Acá no está, hay supresión. Pero no solo eso, porque puede ser P2. Pero acá vemos que el sacro hay líquido dentro. Eso indica que este es un STIR. Y las flechas están mostrando estas lesiones hiperintensas que indican edema subcondral, requerentes de una sacroiliitis. Y la misma resonancia le hacemos en T1. En T1 vemos que hay unas lesiones blanquecinas que indican infiltración grasa, pero estas flechitas también están señalando unas erosiones. Entonces tenemos lesiones activas y lesiones crónicas. O sea, miren, pero decían, doctor, pero la radiografía era normal. Es que como hablamos igual que en la artritis reumatoide, muchas veces la radiografía puede ser normal, pero ya ver otras lesiones activas en resonancia. Eso es lo que se llama la espondiloartritis no radiográfica. Así que en radiografía no hay lesiones, pero en resonancia sí se encuentra. Medicina nuclear no vamos a ver por este momento. Y esto solamente para que sepan que la radiografía lo usamos en vasculitis vasograna, en poliartritis nodosa que hemos revisado estos días. Las ecocardiografías importantes para ver valvulopatías que pueden ser secundarias a SAFOLES o la hipertensión pulmonar, ¿no? Que se asocia a esclerosis sistémica o lupus. En el servicio tenemos una paciente con hipertensión pulmonar, capilaroscopía para el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. A ver, pensé que me habían escrito algo acá. Y la densitometría ósea, que ya hemos visto, que es para la osteoporosis y no es para el dolor. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.